Libro con L de libertad. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Café Tatiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres náhuatl en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. Bien, pues continuamos aquí en la sección de Vox Populi. Vamos a explotar un poco aquí al maestro Vladimir, aparte de lo que trae muy bien explotado. Fíjate que la otra vez, para efecto de algunos temas, decíamos, el contexto es muy importante. A veces uno dice, es que en tal parte, ¿por qué no lo hacemos aquí así? Porque hay ciertos elementos que permiten y que prácticamente impulsan que tiene que ser hacia allá. Eso son varias cosas. Como bien decías tú, en el antiguo régimen que se llamaba, ¿no? Pues todavía hasta el 88, 90, hasta todas las elecciones del 90-91. El secretario de Gobernación era el presidente de la Comisión Federal Electoral, así se llamaba. CFE. Este país está lleno de paradojas, ¿eh? ¿Quién fue? Pues prácticamente el último o el penúltimo de los presidentes de la CFE, el que es ahorita director general de la CFE, ¿no? Pero es Comisión Federal de Electricidad. Manuel Bartlett, ¿no? Que fue lo del famoso que se cayó el sistema. Él era el presidente, era el secretario de Gobernación, ¿sí? Y él era el presidente de la comisión. Creo que el último fue Fernando Gutiérrez Barrios, ¿sí? Que fue el secretario de Gobernación con Carlos Salinas, ¿sí? Okay. Y no sabes quién era el secretario particular de Gutiérrez Barrios, ¿sí? Cuando era secretario, que armó ahí, era su operador ahí, ¿sí? Manlio Fabio Beltrones. El joven Manlio Fabio Beltrones fue secretario técnico en su momento, ya muchos años, de la Comisión Federal Electoral, ¿sí? Por cierto, que a él le tocó armar el rechazo que hubo para darle el registro al PRD, porque no cumple con los requisitos, ¿sí? Okay. Por eso no cumple con los requisitos, a pesar de que Cuauhtémoc y Porfirio y Ifigenia habían hecho un trabajal enorme. Entonces, ¿qué se hizo? El antiguo Partido Comunista, después formado como PSUM y luego como PMS, ¿sí? Le brindó su registro, ¿sí? Cambió el nombre, cambió el lema, cambió los estatutos, cambió todo, fue PRD, ¿no? O sea, al PRD nunca le dieron el registro. Bueno, en fin. Entonces, el gobierno hacía y deshacía según las cuestiones, ¿no? El asunto de que se cayó el sistema era de que empezaron a llegar las actas, ¿no? Y a contabilizar. Un sonorense era el que apoyaba a Manuel Bartlett, Fernando Elias Calles se llama todavía, por ahí anda. Ese era su operador. Empezaron a llegar las actas vía telefónica en aquel tiempo. Decían, oye, tal. Empezaron a hacer cuentas y Cuauhtémoc iba ganando. Ahí es cuando dijeron, se cayó el sistema, ya no podemos seguir dando cifras, ¿no? Espéranos tantito, ¿sí? Esperaron un tiempo, unas horas, ¿no? Y ya cuando regresaron ya estaba Carlos Salinas arriba, ¿no? Esa es la caída del sistema, ¿no? Dice Bartlett yo dije que se cayó el sistema, pero con doble L. Se cayó de callarse. O sea, no con Y, de caerse. En fin. Entonces, ese era el asunto. Fíjate, ¿por qué se optó ya con la presión de la ciudadanía, con la presión de las organizaciones? Por ejemplo, estos países que tienen un modelo pues gubernamental, ¿no?
En esos países, y yo digo que es un elemento que influye mucho, cuando hay un cambio de gobierno, ¿sí? La estructura de gobierno permanece más o menos como en un rango del 88, del 90%. Así es. No cambia. ¿Sí? O sea, y se va el 10, 12% que son, ¿no? Digamos, lo del nuevo equipo, pero hay un 90% de funcionarios de servicio profesional. De servicio profesional. Y que están ahí no porque apoyaron a tal candidato, no porque son de tal partido, sino porque ganaron esa plaza, por decirlo así. Y ahí queda. Entonces, a ellos no les afecta. No les afecta. Si en cambio acá es al revés. Se queda cuando mucho el 10, 12 y hasta el señor que tira la basura lo cambian, ¿no? Porque sí, y si alguien va a pedir trabajo, no, anduvo apoyando, no, pues no te podemos dar. Pero es que traigo todo, no te podemos dar. Entonces, eso hace que digan, no, tiene que ser un modelo independiente. ¿Sí? Entonces, yo aquí haría, digamos, la acotación de que sería interesante analizar cuáles son las razones de fondo, ¿no? Por las cuales un país opta por un sistema o por otro. Tiene que ver con la historia, con el contexto, con muchas cosas, ¿no? Y esto último que decías, para que darte pie a tu comentario, inició con un modelo, sí, independiente, pero descentralizado, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Que el gobernante en turno, ¿sí? Empezó a hacer presiones ilícitas, etcétera, etcétera, contra los consejeros, ¿sí? Y empezó. Y de pronto, que había sido consejero, después en la siguiente, ya cuando terminó, lo vemos como funcionario de gobierno, no en un órgano autónomo, no, como funcionario, entonces, como una especie de premio, ¿sí? Entonces, y se empezó a ver eso y digo, ¿qué salida encontraron? Bueno, ¿quién va a nombrar a los consejeros? Al inicio, se nombraba en cada estado el Congreso del estado. La legislatura local nombraba a los consejeros. Eso lo quitaron. Ahora se hace un proceso que es una combinación política, pero fundamentalmente académica, con una serie de requisitos. ¿Quién lo hace? El INE, la Instancia Nacional. Y ahí el INE se reserva ciertos hilos con los cuales puede jalar a los consejeros. Tú lo sabes muy, muy bien. Sí, te tocó vivirlo. Cómo jalar a los consejeros. Es decir, actualmente es un modelo no totalmente centralizado, pero sí semi-centralizado, ¿no? Sí, y ya me quitó el tema del siguiente. ¡No me digas eso! No, conste que no nos ponemos de acuerdo, pero efectivamente, yo sé que vas a profundizar más y todo. Pero efectivamente, es decir, entender el modelo de autoridades electorales es entender de dónde viene. Y ahorita, por poner un ejemplo nada más de tantos que se pudieran traer sobre la mesa, usted hacía alusión a la elección del 88, la famosa caída del sistema. Y actualmente se critica mucho el costo del PREP, por ejemplo. Dicen, ¿pero qué es eso? ¿Para qué lo queremos? Cuesta demasiado. Bueno, pues el PREP precisamente fue una reacción a lo que sucedió en el 88, a esa famosa caída del sistema, donde pues los ciudadanos pues no sabían qué estaba pasando. De repente entran en un proceso de oscuridad y dicen, pues no, ya resulta que no ganó siempre el que venía ganando, ganó otra persona. Bueno, el PREP viene a resolver esa situación. El PREP es un programa de resultados preliminares que evita precisamente o trata de evitar una posible caída del sistema. ¿Por qué? Porque te da un resultado preliminar que te dice, mira, estos son los números hasta el día de hoy, y si mañana pues no puede haber una variación sustancial a esto que está reflejando el PREP. Y lo hace una empresa profesional. Y lo hace una empresa profesional, es decir, que no forma parte de la estructura del instituto. No forma parte de la estructura, es decir, es una empresa que se le paga exclusivamente para llevar ese ejercicio y que le da tranquilidad al ciudadano. ¿Por qué? Porque el ciudadano se puede ir a dormir diciendo, bueno, todavía no tengo el resultado oficial, pero sí tengo los resultados del PREP. ¿Cómo se da? Tú que conoces bien a fondo ahí lo del PREP, ¿de dónde sale? Porque el resultado ya para el otro día, en la madrugada, ya la tendencia famosa. Efectivamente, ¿no? Fíjese, le cuento la experiencia del 2000, de la elección del 2015, así con nosotros. En el 2015, en el Instituto Estatal Electoral, evidentemente hicimos PREP, porque es por ley.
Pero también lo que no está por ley es el famoso sistema de conteo rápido. Que es una muestra estadística, a diferencia del PREP. El PREP sí es un acta que se extrae de las casillas. Aquí es una muestra de todo el universo de casillas, ¿no? En el 2014-2015 nosotros acertadamente, y digo acertadamente, ahorita le voy a decir por qué, decidimos que aparte del PREP íbamos a hacer un conteo rápido. Realmente los consejeros del INE, viendo la situación de lo que estaba pasando en Sonora, nos dijeron, les recomendamos que aparte hagan el conteo rápido. ¿Qué es lo que hicimos? Formamos comités de profesionistas en estadística, gente de la Unison, en estadística, en matemáticas y cuestiones del sistema, para que vigilaran cómo se iba a hacer. Nosotros como consejeros sacamos la mano de eso y le dijimos, ustedes encárguense de ese trabajo. De la muestra de todo. De todo. Cuando viene el proceso, el día de la jornada electoral, y empiezan a salir los resultados, pues los resultados tanto del PREP, lo que decía el PREP que iba a ser el resultado final, el conteo rápido y finalmente el resultado final fueron muy coincidentes. Es decir, a pesar de que se dijo que iba a haber un fraude y que mil cosas y que el Estado tenía las manos metidas tanto en el instituto como en todos lados, los resultados reflejaron que los votos se habían contado de la manera correcta y no fue el resultado solamente de la autoridad electoral, insisto, fue lo que dijo esa empresa y además las avaladas por autoridades como la universidad. Con tres métodos diferentes. El conteo rápido es, así como lo estás explicando, que un grupo de personas que saben de esto, de estadística y expertos en informática, hacen un muestreo representativo. Es correcto. ¿Sí? Y luego dicen, ¿qué será? ¿Un 10% quizá? ¿O quizá un poco menos? ¿Sí? No más. Pero como está hecho de manera científica, esa muestra te va a arrojar el resultado total. Exacto. ¿Sí? Que más o menos, fíjense lo que son las cosas. ¿Cómo creen ustedes que se sabe si en si en 10 toneladas de cobre, ¿sí?, cuántos kilos o gramos de oro hay? ¿Cómo se sabe? Agarran una muestra. ¿Quién? Alguien que estudió mineralogía, alguien que manejó el laboratorio. Entonces toma una muestra, ¿sí?, un poco al azar, o sea, la muestra, hace el análisis de esa pequeña muestra y la proporción que sale de esa pequeña muestra es la proporción que está en aquellas 10 toneladas. Saca un kilo, por decir algo, y la proporción es más o menos la misma. Bueno, eso es el conteo rápido. En el caso del PREP ya están destinadas ciertas actas. Ciertas, ¿no?, actas que vienen por fuera incluso del paquete electoral. Incluso cuando se arma el paquete electoral, que es todo un problema a la hora de la capacitación, porque de repente las echan para adentro y hay que abrirlo o no contarlo en el PREP. No lo cuentas y entonces se convierte en un problema. Pero a final de cuentas, esa acta va pegada por un lado para cuando llegue a los... Y como va llegando. No como la muestra se decide previamente. Ahí es como va llegando. En los centros urbanos obviamente va a ser más rápido que en los centros rurales. Así es, en ese momento la agarran, la capturan a través de un sistema, ahorita ya es un sistema digital, todo para que fluya más rápido la información y en ese momento viaja la información. Entonces, eso ya nos da una idea de qué está pasando en el proceso electoral en el momento, en tiempo, casi en tiempo real. Entonces, bajo estos argumentos, bajo estos mecanismos, es muy difícil tratar de cambiar los resultados posteriores. Mire, en el 2015, los que lo vivimos, nos dimos cuenta que fue un proceso sumamente difícil, sumamente complicado, sumamente polarizado. ¿Y qué pasó con el perdedor? El perdedor al final de cuentas dijo, ¿tuvo que aceptar? Perdí. Lo que ocurre en los países avanzados. Lo que ocurre en los países avanzados, es decir, sí fue un proceso muy fuerte. Pero cuando todo el mundo aseguraba que el partido en el gobierno no iba a soltar por nada del mundo, porque además tenía el control de los organismos electorales, el día después... Y eso socialmente es invaluable. Así es. Es invaluable. Entonces, es que es muy caro tener eso, es más caro lo otro.
Por supuesto. Mucho más caro lo otro. Por supuesto, o sea, las autoridades electorales son precisamente para que el tránsito de los poderes se dé de manera pacífica. Lo que pasó en el 2000. Lo que pasó en el 2000, lo que pasó ahora en el 2018, o sea, que llegue esa fuerza política que representa Morena con esa capacidad de ganar todo sin ningún problema, se instalan las autoridades y empieza a funcionar. Bueno, eso se lo debemos precisamente a las autoridades electorales, a las instituciones que hemos ido forjando a base de prueba y error. Y ahorita poníamos el ejemplo del PREP. ¿Cómo surge el PREP? Bueno, como eso hemos ido resolviendo un montón de problemas que hemos ido aprendiendo a lo largo de muchos años, y que no podemos de la noche a la mañana decir esto nos cuesta mucho, va para atrás. Sí nos cuesta mucho, sí son instituciones caras, pero volvemos a lo que insistentemente hemos decidido, que cuesta más no tenerlas, o nos va a costar mucho más volver a dar pasos hacia atrás. Tocando el tema de la propuesta de los diputados de Morena, de la rotación de la presidencia, que dice van sobre Lorenzo Córdoba. Posiblemente sí. ¿Qué es lo que pasa? Y lo toco porque ahorita lo tocaba usted. La propuesta es que la presidencia sea rotativa. Actualmente, en el modelo actual, la presidencia dura 9 años, es decir, se nombra al presidente y el presidente va a durar los 9 años. ¿Lo que da estabilidad? Le da estabilidad. La propuesta concretamente es el diputado Sergio Gutiérrez Luna, que dice vamos y otros, creo que lo acompañan 150 diputados, dice él, de Morena. Creo que no está tan mal, pudiera ser que no esté tan mal el hecho de que las presidencias sean rotativas. ¿Por qué? Porque esto al interior del órgano colegiado obliga a llegar a ciertos consensos y no se genera una figura que va a estar ahí independientemente de lo que pase durante 9 años. Entonces, cuando los consejeros o cualquier miembro, no olvidémonos del instituto, pero cualquier miembro del órgano colegiado sabe que en cualquier momento él puede estar en esa posición, pues eso genera las condiciones para que de negociación y de apertura al diálogo entre los mismos integrantes del órgano colegiado. En ese sentido creo que pudiera ser positiva esta reforma. Pues excelente. Pues no hablamos más, porque luego me quitó la que íbamos a ver el primer miércoles de diciembre. Pero ahí está, son las cosas que hay para que vayan midiéndolo. A nosotros, bueno, Vladimir puso el tema sobre la mesa y nosotros coincidimos totalmente. Son temas que tienen que tratarse, pero además con mucha amplitud. La semana pasada, en una de las sesiones para la reflexión, toqué lo del famoso reducción en el 50%. ¿Sí? A los partidos políticos. El presupuesto. ¿Sí? El presupuesto de 6,000 billones, no sé de qué. Creo que hasta saqué la cuenta. ¿Sí? Lo que se va a ahorrar el país con eso va a ser el 0.04%. O sea, nada. Entonces, y en cambio, el discurso ayuda mucho. El discurso ayuda mucho, sí, pero en cambio, ¿qué se puede provocar? Los partidos políticos y los políticos requieren recursos, ¿sí? O lo sacan de su bolsa. Es que en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos pero sí. El tipo de democracia. El tipo de democracia y el tipo de historia que hay, el tipo de funcionarios que tenemos, etcétera, ¿no? Aquí es otra cosa. Aquí no hay más que 2 tipos de dinero: el lícito y el ilícito. Es correcto. ¿Sí? Y el que pone dinero lícito es porque pretende, cuando llegues al gobierno, me tienes que retribuir de modo porque, ¿sí? Pues precisamente ese es tema, el tema del financiamiento público lo toqué para el ensayo que uno tiene que proponer para la magistratura. Abordé el tema del financiamiento. Excelente. Y bueno, hago ahí un pequeño análisis. Unos de estos miembros, ya que termines esto que has estructurado también, nos comentas en qué sentido iba ese ensayo. Más o menos intuyo por dónde va, porque has platicado mucho de esto, ¿no? ¿Con qué concluyes por lo pronto, Vladimir? Pues como siempre, la defensa de las instituciones electorales es importantísimo fortalecer, no solamente defenderlas, es importantísimo fortalecerlas, seguir en la dinámica
que empezó curiosamente cuando la oposición empieza a construir, la oposición empieza a construir estas instituciones democráticas que le permiten eventualmente llegar a tomar el poder. Bueno, tenemos que seguir esta tendencia. Dice Lorenzo Córdoba que hay que ser demócratas, que hay que ser más demócratas, dice, cuando se es gobierno. Entonces, efectivamente, tenemos que seguir esta tendencia. Si ya tenemos años de aprendizaje, hay que seguir la misma tendencia. Perfecto. Pues tomamos tu separador, lo colocamos y nos vamos a la siguiente canción. Ya me están corriendo. No, nunca me. Libro con L de libro.